fiscalía no avanza, no termina de imputar, no hay... Se están vulnerando los derechos de las personas, al punto que Carrera había iniciado, o anunció que iba a iniciar, acciones a nivel internacional. Iba a denunciar su caso como lawfare en la Corte Internacional. Bueno, cambia la fiscalía y aparece la imputación por 3 delitos. Ahora, también la va a recusar porque entendió que hay una celeridad excesiva y el tema del cambio de las carátulas. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y escucho después sus opiniones, ¿sí? A ver. La solicitud de formalización llegó a los abogados del ex senador Charles Carrera a 15 días de que la fiscal de delitos económicos Sandra Fleitas asumiera el caso. Para la representante del Ministerio Público, Carrera cometió los delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada. El caso refiere a la atención médica que se le otorgó a un civil en el hospital policial luego de que perdiera la movilidad de sus piernas en un hecho en el que se investigó a un funcionario policial al que se le habría escapado un disparo durante una fiesta privada al lado de su casa. De acuerdo a lo que informó el observador, Carrera, que entonces se desempeñaba como director de Secretaría del Ministerio del Interior, dio la orden verbal de atender al civil en el hospital policial, a pesar de que solo policías y sus familias pueden atenderse allí. Para ello, falseó la ocupación del civil, haciéndolo pasar como suboficial ayudante de policía y recibiendo en el proceso una serie de tratamientos y prestaciones entre 2013 y 2022 que significaron un daño patrimonial mensual de $1.000 o $260.000 al Ministerio del Interior. A juicio de la fiscal, la conducta del imputado de proceder con engaño se comete mediante la comisión de un delito de falsificación ideológica de funcionario público en un documento público, donde mintió respecto a la ocupación del civil en la historia médica de dicho nosocomio, que es un documento público. La resolución de la fiscal fue rechazada por Carrera y su defensa, quienes recusarán la participación de Fleitas en el caso y evalúan denunciarla penalmente. La causa de Charles Carrera es muy extensa y muy compleja y es imposible de abordar en unos pocos días. Y puntualmente la titular de la Fiscalía, vía correo electrónico, le había enviado a la defensa justamente esto, que estaba estudiando las causas en general, que se estaba poniendo al día y que en unos 10 días, que se cumplieron el jueves o el viernes, se comunicaría con la defensa para una reunión y empezar a coordinar acciones en esa fase de investigación. Por lo tanto, lo recibimos con muchísima sorpresa. Se va a plantear una recusación y además desde la defensa, esta noticia llegó hoy y es hoy que empezamos a trabajar en este tema. Desde la defensa también se está evaluando en la presentación de una denuncia formalmente, una denuncia penal. Está complicado nuestro sistema de justicia. Fiscales que acusan, que son después acusadas. O sea, hay fiscalías que tienen a una misma fiscal como denunciante, como denunciada. La de delitos económicos es una de esas. A ver, no se termina de entender mucho. Uno escucha a la fiscal Fleitas y entiende que tiene evidencia más que suficiente para plantearse, tiene los documentos de falsificación ideológica, los tiene, los vio. Entonces, ¿cuál sería la denuncia penal? ¿O con qué? A ver, Sereta, usted es abogada, Marta también. ¿Con qué, desde qué lugar se puede pensar en...? Una cosa es recusar a la fiscal y otra cosa es hablar de una denuncia penal por parte de la defensa de Charles Carrera. Yo, la verdad que no le veo andamiaje a una denuncia penal contra la fiscal, por varias razones. Salvo Carrera, en la gran mayoría de los casos, cuando hay una denuncia, el fiscal hace toda la investigación y recién al final se llama al futuro imputado o al investigado para decirle, señor, tiene que venir a la fiscalía a declarar, que venga con asistencia letrada, y ahí es donde toma conocimiento de la carpeta. En el interín, los cambios de los delitos o que le puedan imputar o no, son lícitos. Entonces, ¿cuál es el horror que hay acá? Que es Carrera. Y que le habían dicho que le iban a acusar de X. Y ahora le van a decir que es otra. De abuso de funciones era originalmente. Por eso, que el ahora problema es que el delito de abuso de funciones nunca convence a nadie. No, por mucho o por poco. No, el delito de abuso de funciones no convence a nadie porque es un cajón desastre que cabe cualquier cosa. Entonces, claro. Es un delito penal en blanco. Algo que se ha criticado que cada vez toda que la se vida. va a considerar o estudiar
derogarlo. Ay, justo hay uno que está investigado por eso, entonces mejor lo hacemos Por en la eso, próxima entonces, administración, así nunca se puede derogar. Que yo no voy a repetir las palabras de Ojeda, pero creo que en este caso el doctor Ojeda Habría que citarlo. fue muy claro. A él no le sirve que vayan lento, no le sirve que vayan rápido. Claro, que no le guste el cambio, yo lo puedo entender que no le guste, pero son las reglas del juego. Sí. ¿Qué opinas, Celito? Yo no soy muy partícipe, mejor dicho, de efectuar denuncias penales contra los fiscales, salvo situaciones extremas. Es decir, si el fiscal destruye una prueba, comete un delito de ese tipo, por supuesto que hay que denunciarlo. Pero convengamos que esas situaciones son absolutamente extraordinarias. No soy partícipe de la denuncia penal como instrumento de estrategia de defensa. Es decir, denunciar al fiscal porque no me gusta de lo que me está acusando o cómo lleva el caso. Yo creo que están dadas las garantías para que uno, en el marco del propio proceso, ejerza, en este caso Carrera o quien fuera, ejerza las defensas que considera. Y si la fiscal Fleitas se apresuró, no estudió debidamente la carpeta, no juntó las pruebas que necesita, le va a ir mal en el juicio. Y el que se va a favorecer es Carreras y que se va a defender bien. Entonces, creo que los abogados tenemos que utilizar las herramientas en el marco en el que están previstas. Si yo dudo de la labor de la fiscal en cuanto al cumplimiento de sus cometidos, que utilice el instituto de la recusación, bueno, está bien, es un instituto que está previsto para eso, y después tengo un juicio penal donde voy a poder ejercer la defensa con todas las garantías, porque el que va a resolver esto no es un fiscal, el que va a resolver esto es un juez. Sí. Entonces, y yo tampoco en ese sentido, los abogados y académicos que presentó Carrera como evidencia de su inocencia, ¿no? Que lo estuvo manejando de esa manera, Pero además. eso es derecho administrativo. A ver, Del Piazzo y Pesuti son además, autoridades, eso, pero es eso administrativo. refería al delito de abuso de funciones, Sí. que Claro. como decíamos es un delito Demasiado muy amplio, cuestionado exacto, sí. académicamente, porque como decía recién Marta, es casi un cheque en blanco, entonces puede entrar mucha cosa en el abuso de funciones. Eso ha sido criticado históricamente. Creo que la defensa o los argumentos que había traído para su lado Carrera hasta ahora referían al delito que conocía que se le iba a acusar. Bueno, la nueva fiscal pretende acusarlo de otros delitos, tendrá que defenderse de esas nuevas acusaciones. Bien. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a un abogado defensor es que el fiscal se apresure, que el fiscal no trabaje bien, porque va a ser más sencilla su defensa. Yo en ese sentido no comparto lo de utilizar las denuncias penales a los fiscales como estrategia de defensa. Bien. ¿Sole? No, a mí es un caso que particularmente siempre me llama la atención. Yo empiezo por otro lado y es cómo estamos, este caso que lleva años, cuestionando que una persona se atienda en un hospital público, que es de todos. Que es administrativa, sí, es un hospital público, eso no hay dudas. Público parece un es. tema FONASA. Público Se hizo pasar es. por policía. No se hizo pasar por policía. Eso es otra cosa, pero el hospital es público. Esto es un hecho, no es incuestionable. Pero es público. no cualquiera puede utilizar el hospital policial. Pero eso es una regla administrativa. Podremos compartirla o no, pero no es que te abonaron un hospital privado, te pagaron no sé qué atención privada. Es en el marco del sistema público, puede haber estado mal. Sí, capaz que estuvo mal. Pero me parece más del orden de lo administrativo, de la gestión. No como delito que una persona ciudadana de este país se atienda en un hospital público. Eso a mí me resulta, Lo que pasa de es que verdad, lo estás mirando- desde siempre me parece una cosa absurda. ¿Está? No sé si el sistema de salud de Uruguay debería de tener esos compartimientos estancos, ¿no? No Es que era la debería. segunda. Está. era la Eso es lo que yo segunda- interpreto. Soledad, era la Más allá de que no es segunda fase la del situación plan real. FONASA. El hospital policial y el Yo ya hospital lo militar sé, no pero eso son entraron en ese definiciones sistema. administrativas, Marta. Pero el caso Eso lo tengo concreto de claro. Carrera, no hay ¿se puede- ninguna se puede ilegalidad analizar? en que un ciudadano, ¿cuál es la diferencia entre este ciudadano que trabaja de esto y aquel otro que trabaja del otro? Discrepo. No hay argumentos Bueno, ¿quién sustantivos. sostiene el hospital policial? Sí, claro. ¿Vos? Los ¿Yo? policías. No, los Los policías. policías. Todos No. sostenemos. Al policial no. No, los Los policías. policías, perdone, ¿los policías producen dinero? Aportan. Aportan. No, aportan ¿El dinero. ¿Dinero de quiénes? Sus De aportes. su De su salario. 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 ¿Es abonado por quiénes? No, pero eso es un Ah, análisis. no, vamos. pará. Con ese Esa es- concepto, con ese Estamos concepto. justificando el fraude. No estamos Se está ningún justificando el fraude, Sí, ningún claro que fraude, sí. ningún Se hizo fraude. pasar a una persona como funcionario Ningún policial. Está, pero Eso es pará. otra cosa. Interna- No, Pero en todo bien, caso lo que yo policial. pregunto es si Yo lo que estoy hablando de otra la cosa. mirada que No, tiene es lo Soledad, si no es muy demasiado simplista para el análisis concreto del caso Carrera. Sí, No, claro. el caso Carrera podrá tener muchas cosas, se lo acusa de una cosa, ahora se lo acusa de otra cosa. El delito de abuso de funciones es un delito que introduce una mirada política en el marco de la justicia, ¿no? Porque es eso, es si a los operadores de la justicia les parece que la actuación
de algún político o un jerarca de gobierno, del que sea, actuó o no abusando de las competencias que la Constitución les otorga. Eso deja una discrecionalidad, como acaban de decir los abogados, pero además introduce esta cosa que es distinta, y es, hay un orden constitucional y republicano que dice que los políticos se hacen cargo de gobernar y administrar nuestros bienes, nuestros recursos, y la justicia se ocupa de hacer cumplir las leyes del Estado de Derecho. Y entonces ahí entra como este delito entra en una cosa muy confusa. Pepe. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Sereta. Estoy de acuerdo porque me parece que la fiscal Fleitas, que es además, a mi entender, una fiscal muy seria, que trabaja como todos los fiscales, que además que creo que hay que dejarlos trabajar. Esto no es un tema de opinión, hay que dejarlos trabajar concretamente como actores del sistema de justicia. Está poniendo en juego su nombre, ¿no? Si se apresuró, y como bien dice el doctor, si se apresuró le va a salir mal. Entonces, la verdad que ir con una, en este caso, denuncia penal contra la Fiscalía, me parece totalmente innecesario. Por otra parte, tiene un punto, Soledad, en lo que dice con respecto a que sí, que la atención tiene que ser dada a cualquier ciudadano de este país en cualquier hospital. Si tuvo un accidente en la puerta del hospital policial o era el hospital más cercano. Pero ¿por qué no lo llevaron al Maciel o al Pasteur, por ejemplo? Entonces, ahí me parece que está el tema. Entonces, si vos sos solidario con la de todos... No, pero si vos sos solidario con la de todos es una cosa. Si el doctor Carrera hubiese sacado la plata de su bolsillo y hubiese dicho a este señor yo le pago la internación, no en el hospital policial, se la pago en cualquier otro lugar, estaríamos hablando de otra cosa. Cualquiera. Claro, pero si vamos a empezar por el principio, pero como son se suele decir, públicos para esa en realidad lo más también, ¿no? importante es empezar por lo que ocurrió en el 2013. Y todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Bueno, capaz que ahí debería estar el tema enfocado es el punto. ese. Yo cuando Capaz escuchaba que la ahí crónica... debería estar enfocada la Fiscalía. Siempre es muy riesgoso lo del el pluscuamperfecto. Una bala que habría salido... El tema es que no mencionar el tema... nunca se pudo probar la trayectoria de la bala. Aparentemente no se pudo probar nunca la trayectoria de la bala. Que era el único lugar con gente, esa reunión de los policías, donde además estaban Fulano y Mengano, que tenían armas, pero desde el momento en que no se pudo probar, no se puede linkear. Sí, es un problema. Ahora, por el lado humanitario, no corre la justificación que da Carrera, y en todo caso, insisto, si querés ser muy generoso, sélo con tu dinero, no con el público. Exacto. Así que descartemos la generosidad, muy cuestionada además, por otras cosas, ¿no? O sea, entonces, aunque no se haya probado la trayectoria de la bala, eso es algo que no se puede, que nadie olvida, que quedó como en la cosa media gris, ¿no? Bueno, se hace el ejercicio de sacarlo del caso, de sacarlo del análisis, porque efectivamente ahí no se pudo probar. Sacalo del análisis. ¿Qué te va quedando? Que por decisión de Carrera se atendió a una persona que no le correspondía atenderse en el hospital policial por mucho tiempo, él y su familia, y mastiques de alimentación. Todos fondos públicos, ¿no? Bien. Creo que es de ahí para adelante el análisis. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Es que es así. Yo creo que lo primero es lo anterior. ¿Que Es la el bala delito. o qué? Y bueno, sí, lo grave del asunto es... Pero entonces es peor, porque Lo si, grave es si se todo. prueba la Bueno, pero trayectoria, es encubrir un delito, Soledad. ¿Qué pasó ahí? Pero Para claro, llevar pero después ese a es esta el otra punto situación, ¿no? Pero ¿cuántos delitos? Esto es el mejor escenario de Carrera. El peor escenario para Carrera pero es que se compruebe la trayectoria de la bala. Fiscalía Yo creo debería que- estar abocada en ese punto. A ver, todo lo Bueno, yo que creo sucedió está mal. publicidad- La verdad que a veces la capacidad de asombro no tiene límite de intentar justificar que Carrera hizo absolutamente todo mal. Lo hizo pasar por policía, con un grado, en los documentos figura el grado policial que le dieron para De que ahí- lo de atendieran. ahí que utilice Están- falsificación están ideológica la están las fiscal conversaciones, porque no nos olvidemos que hubo un programa periodístico que hizo la cobertura y están las conversaciones de Charles Carrera amenazando a los familiares, que esto no podía salir públicamente, que iban a perder más de lo que estaban perdiendo. Nunca se pudo justificar por qué en una suerte de salario mensual le pagaban 20.000 pesos por mes de ticket de alimentación que eran para los policías. Está también que además nunca lo hizo figurar en ningún lugar, intentó ocultarlo durante todo ese tiempo que se lo pagaron.
está toda la situación también de su atención y la familiar. No nos olvidemos que también forma parte de esto, algo que impunemente, porque no solamente él, también la esposa del ministro, y tenemos Por mucho menos varias renunció, situaciones, ¿no? ¿se acuerdan? Calabria. Calabria. Por una atención, Sí. renunció Calabria. Que además devolvió, reintegró. Una que además lo que trabajando se sentía mal, no podía soportar el dolor de cabeza y era una situación que tenía que ver con su visión, y que le dijeron, hacelo para tener una atención inmediata. Pero más allá de eso, Santiago él entendió que González, estaba que lo mal, defendió también. tomó la decisión y me parece que fue lo correcto. Yo creo que en este punto, cuando Carrera pasa de estar en contra de una fiscal porque demoró mucho, que entiendo que es verdad, hay casos que se dilatan muchísimo en el tiempo, ahora porque la fiscal entendió que quizá era urgente resolverlo, porque él mismo se había quejado de Él que mismo se demoraron quejó, mucho, capaz iba, no sé si finalmente capaz que lo que llevó hizo adelante la- esa denuncia con abogados en Estados Unidos. capaz que lo ¿no? que hizo la Bueno, pero fiscal ahí es tiene que razón. capaz que lo que Claro, hizo... por eso. Claro que tenía razón. Capaz Eso- que lo que hizo la fiscal es decir, lo voy a priorizar Ahí y lo lo voy a que sacar pasó rápido. fue Capaz que lo que quiere Carrera es ir recusando para que le toque, que quiere elegir el fiscal. Capaz que tendríamos que preguntarle y decirle, a ver, la situación es, ¿querés elegir uno? Vamos pasando por Claro, ahí- todos hasta que te toque el que vos Ahí querés se le pide tener, el ¿no? desafuero, él A renuncia y Charles la fiscal no Carrera se le avanza. pidió en septiembre que Claro. era el desafuero, cosa que se aprobó. O no, él renunció antes. Renunció No me antes. acuerdo lo que fue. Bueno, la y a realidad raíz de es esa que, aparte, instancia es fue todo se esto que movió se queja, ¿no? Porque poco más se queja de lo que está pagando por haber hecho todos estos estudios. Y problema de él, y qué suerte que lo puede pagar. Capaz que un montón de gente no puede, con gente muy capacitada en Estados Unidos y en donde sea, poder hacer todo lo que él está haciendo. Pero la realidad es que esta fiscal, no nos olvidemos, que también en su momento fue muy cuestionada por el Frente Amplio y fue la que aclaró toda la situación de Yamandu Orsi. Entonces, me resulta muy injusto también que ahora otra vez, porque la fiscal se tomó esta situación en serio, que quizás rápidamente lo estudió, y es como decía Juan, si en realidad lo hizo muy por arriba o se apuró demasiado, y va a quedar en evidencia el momento en la que ella tenga que demostrar por qué lo acusa de lo que lo acusa, ¿no? Entonces, a mí la verdad me parece que Charles Carrera desde el principio ha encarado muy mal esta situación, todo el tiempo intentó justificar lo Sí, injustificable. él siempre habló de operación política. Como en un su acto de contra. bondad. Bondad uno hace con su dinero. Si yo quiero ser solidaria, lo reitero, con mi dinero voy y atiendo a la Ahora, persona. qué curiosidad, todos los políticos, o prácticamente todos, cuando tienen una denuncia a cuestas, es operación política, ¿no? Y esto va para todos los colores, ¿eh? Y es la defensa de Tal vez, oro. tal vez Y también cuestionan a haya la que- fiscal, además, también. Tal ¿o vez no? también haya Pero acá lo que distinguir. hay que analizar, creo, si esta operación política, como dice él, es cierta o no. ¿Es cierto que Charles Carrera hizo pasar a una persona por funcionario policial? Pero- ¿Es cierto que pero hizo creo que- internar a una persona indebidamente en el hospital policial? ¿Es cierto que se le pone una pensión? Debemos Es cierto. distinguir cuando se cometen errores administrativos o incluso se cometen infracciones administrativas en el ejercicio de una función pública. No todas las infracciones administrativas son delitos. Es decir, yo puedo equivocarme en la función pública, seré sujeto o de un proceso incluso administrativo que puede terminar con sanciones hasta con la destitución. Esa es una cuestión, no todo es un delito. Quien debe decidir si esa infracción además constituye un delito es la Fiscalía, que para eso la tenemos. Y la Fiscalía va a tener que hacer un trabajo para probar que no se trató de una infracción administrativa, sino que además reunía los elementos que el derecho penal establece para que sea un delito. Por lo tanto, lo que no está bueno es asimilar como cualquier error administrativo o cualquier conducta inadecuada en el campo administrativo como un delito, no siempre. Pero para eso tenemos a la 3 le está Fiscalía. imputando, ¿no? 3. Bueno, los que sean, pero para eso tenemos a la Fiscalía, que es la que tiene que hacer el trabajo de demostrar que esa infracción administrativa además configura un No, delito. está clarísimo. Ahora resulta que las recusan. Bueno, pero la o recusación- las acusan. Pero la recusación no es En automática. todos los, la recusación no en es que yo todos los digo, partidos, recuso a la fiscal y Estoy me la pensando cambio. en Besosi nomás, y la denuncia y el sumario que se le hizo a la Pero propia jueza. para la recusación de hay que de- acreditar los extremos que exige el Instituto de la Recusación. No es que yo recuso al fiscal y me lo cambian automáticamente porque a mí no me gusta. O sea, yo puedo promover la recusación y la pierdo. Y sigue el fiscal hasta el final. Esas son las garantías que da el sistema. Está bien utilizar el instituto si creo que no es imparcial, que violó normas que establecen Recusa el a procedimiento. fiscal. ¿Y la próxima qué hará? ¿Volverá a pensar en el delito de abuso Pero de después funciones? puede que no haya próxima, que sea la misma. Pero aparte- Porque pierdo la recusación. Pero en el caso que la pueda eventualmente ganar. Pero el argumento de Bueno. que es muy rápida, yo Pero aparte no sé hay qué un peso tema. Para tiene, recusar ¿no? ninguna. O sea, Hay un Para tema. recusar la verdad ninguna. para mí sería increíble que cambien a la fiscal porque en realidad el acusado No se dice sostiene. que es muy rápida. No se No sostiene, puedo pero creer. Tiene que haber otro argumento. Tú tenés un
un año, Bueno, como fiscal tenés un ¿escucharon año para al investigar. abogado defensor Y bueno, manejar pero es- alguno que pudiera caberle a la recusación? Yo no le veo realmente. Fue muy breve, habló de que llamaba la atención la rapidez. prontitud, que, sí. bueno, eso puede llamar la atención, El pero en sí cambio de- mismo no los significa... delitos. Y el cambio de delitos. Pero el cambio de delitos no es ilegal. A ver, tú tenés un año... ¿No te pueden recusar por eso? No, porque vos tenés un año para investigar con posibilidad de No. pedir una extensión. De hecho, no hace muchos pena de- días se pidió una extensión por parte de Guiones por el tema de la Operación Océano. O sea, está... No, del caso Penades. Penades, perdón. Penades. No hay problemas en pedir extensiones. Entonces, si fue en septiembre y estamos en junio, está en el plazo para investigar. ¿Cuál es el problema? Y si en el medio de la investigación ella, como fiscal, encontró elementos para cambiarle las imputaciones, bueno, lo tendrá que demostrar en el juicio y ahí ganará o perderá. No lo sé porque la carpeta no la vi, pero bueno, tiene derecho a hacerlo. Entonces, porque a Carrera no le guste, y bueno, yo querido, lo lamento, le hubieras mandado al señor al Clínicas y el dinero para los viáticos los hubieras sacado de tu sueldo o de, no sé, de donde quieras. Pero Marta, también está bueno que la gente sepa que cualquiera de nosotros puede ser imputado de un delito que no cometimos. Sí, claro, también. Y vamos a pasar por todo esto Y probaremos tendremos que probar en un juicio que somos inocentes. Claro. Nadie está libre de que ocurra eso. Sí, claro. Aún Por supuesto. sacando este caso donde hay hechos que son como admitidos, pero aún se pueden basar en hechos falsos una denuncia Sí, y dar claro. lugar a un proceso penal. Si habrá Y bueno, denuncias falsas. Sí, totalmente. Si habrá denuncias Para eso falsas. están los jueces, ¿no? Claro. Para eso está el Son sistema muy de difíciles justicia. de probar muchas veces. Son muy difíciles de probar las denuncias falsas, pero que existen, existen. Totalmente. Bien, veamos qué se decide entonces en este caso. ¿Cuánto tiempo tiene para aceptar o no la recusación? ¿Para estudiar la recusación? No, creo que no se formuló todavía. No, hasta que no es la todo, presente. por ahora es todo Es un declarativo. anuncio de que podría... Es un anuncio, no la que la presentaron. recusarían y que incluso también es La denunciarían. evaluar la Penal. denuncia penal, ¿no? Hay que ver si lo hacen. Muy bien. Bueno, Fue la primera reacción, ¿no? Sí. Claro, pues hay que ver si las materializan. No, por eso. bien. Perdón, y de no hacerlo, ¿qué plazo hay entre la imputación que hizo la fiscal Fleitas y una decisión de la justicia? Y bueno, Con los una vez que se produce como ahora la formalización, esa formalización puede ser impugnada y tiene que Sí, ser revisada hay- por un tribunal de sí. apelaciones. Y en tanto quede firme, o se llega a un acuerdo, Acuerdo abreviado un abreviado o a un juicio oral. Oral y Yo, público. perdón, dejando de lado el caso Carrera, yo creo que cualquiera que diga voy a recusar a la fiscal o X fiscal y aparte lo voy a denunciar penalmente, para mí lo tiene que hacer. Porque lo contrario termina siendo una presión absolutamente indebida. O sea, si lo querés hacer y considerás que hacelo. Igual me Hacelo. parece que Fleitas no creo que le asusten con eso. Yo no digo que sea Fleitas, por eso dije que se acabe el caso Carrera. Me refiero a la fiscalía. Dejen trabajar a los fiscales, por favor. claro. No puede ser que me gusta si me da bien y no me disgusta porque no aporta a mi causa. Se trata de la justicia. En definitiva, quien juzga es un juez, no la fiscalía. La fiscalía acusa. Después veremos qué pasa, ¿no? Puede pasar que el fiscal haya cometido, haya prejuzgado, digamos, entre comillas, o sea, Sí. tiempo anterior a que le llegara la causa, hubiera emitido una opinión que la compromete en el desarrollo de la causa ahora. Pero Esa tenés es, que esa es probarlo. una causa de recusación que podría ocurrir. Yo no conozco el caso ni me consta que haya dicho nada a la fiscal con anterioridad, Pero pero tenés que podría probarlo. ser, sí, hay que acreditarlo, pero que podría acreditarlo. ser una razón para Pero recusar. denunciarla penalmente, porque No, denunciarla cosas penalmente- están dentro de su competencia, no tiene lógica. Por eso, porque es o difícil avanzás, Es de mi imaginar cuál fue el delito que responsabilidad cometió la decirlo. fiscal. Eso va Parece sin que acá escalas al archivo. Hay un punto. Eso va sin escalas al archivo. La denuncia Ah, penal pero contra la igual, fiscal va digo. sin, o sea, es para Va sin amedrentarla. escalas al archivo de... Sí. Bueno, Es que no tiene pará, lógica. Sole quería decir algo. No, que me parece que sobre esto que decía Pepe, de que todo el tiempo el ataque a la fiscalía, a mí me parece que hay que separar el que hace una persona acusada, que está siendo parte de un proceso, que puede gustarnos o no, lo que contesta y lo que dice accionar, de que el sistema político esté agrediendo y acusando de una operación. Eso me parece que es distinto. Y en este caso fue el acusado que está planteando una serie de acciones. Podemos compartirlas o no, pero no está todo el partido político de él, el que él integra, atacando a la fiscalía. Y esa es una diferencia notoria. Es Muy notoria, bien. pero no es Juan Todavía. Pedro, No, está bien, pero es el involucrado, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, está- uno está puede claro. quejarse del procedimiento que estuvo. Está claro. o Y como viene puso bastante ejemplo apedreada Juan. la fiscalía en los últimos tiempos por el sistema ¿no? Y político. ya estamos Por en eso, un nuevo por eso periodo de separo, gobierno. porque
hubieron graves ataques, o sea, y por muchas personas de alto prestigio del sistema político Pero que en este caso, al principio también. las acciones Sí, fiscales. se justificó y se dijo que en realidad no había cometido un delito y poco más que era una víctima. O sea, recordemos cuando inició el caso, por eso digo, no tengamos memoria cortoplacista. Se fue poco aplaudido, memoria bastante se fue bien. aplaudido, pobre Charles Carrera, lo que está viviendo. Yo habría hecho lo mismo, incluso claro, llegaron a decir algunas Fernando figuras. Pereira lo Pero planteó. eso no es una crítica O sea, a la el institución. Eso no es una Esto no crítica es un delito. sistemática o Pobre. institucional Claro. a la Se suponía que esto fiscalía. inmediatamente iba a dar que en Bueno, realidad era tenemos una que hacer víctima. una pausa, señoras y señores. Veremos cómo sigue esta situación y si la defensa de Carrera efectiviza las declaraciones que salieron hoy, que hicieron públicas, ¿no? Mientras tanto, hacemos una pausa y cuando regresemos... ¡Ay, qué lío que está armando el anuncio de la derogación del decreto de la libre importación de los vapos, ¿eh? ¿Cómo han saltado? Sí. Vamos a retomar un poquito el fondo y la esencia de la política antitabaco cuando regresemos. Ya venimos. Que va del